Hablamos del tema con Junior Aguirre, analista internacional. Junior, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Un saludo desde Costa Rica. ¿Podríamos ver, Junior, un efecto global del cierre, del caos en el estrecho de Hormuz, como lo vimos en su momento con la invasión rusa a Ucrania, disparando los precios de los productos agroindustriales, disparando también el precio del crudo? Creo que una de las principales estrategias del presidente Trump y de, por supuesto, el Congreso de los Estados Unidos y en general todas las fuerzas políticas y militares es evitar en la medida de lo posible que esta escalada militar, que hasta el momento no le podemos llamar una guerra abierta, sino una escalada militar, pronto a convertirse, perdón, en una guerra ya posiblemente entre diferentes bandos, eh, ha sido muy calculada y muy meditada por el gobierno de los Estados Unidos porque entiende que un desbalance en los precios del combustible que ha tenido mínimos históricos en los últimos meses en territorio estadounidense podría significar el inicio de un descontento generalizado contra la administración de Donald Trump. Si bien es cierto, los precios del petróleo no dependen de la volatilidad o las decisiones propias del presidente de los Estados Unidos, el hecho de que en un principio Venezuela haya sido el primer blanco, por decirlo así, en ser atacado antes que Irán, responde mucho a esta estrategia de contención de los precios del petróleo. Sí. Lo que sí podríamos ver es un aumento en los precios que tienen que ver con el traslado del crudo y no necesariamente con el precio final, que es el que paga el consumidor. Junior, estoy revisando en este instante cómo abren los mercados ya día lunes. Obviamente la diferencia horaria en unas partes del mundo ya empiezan mercados a reportar. Y quiero compartir con usted y con los televidentes de NTN 24 en esta transmisión especial que el precio del petróleo Brent en las primeras operaciones del lunes ya está reportando un incremento del 9,38%. Alcanza los $79,29, producto, dice la información, de lo que está sucediendo en Oriente Medio. En los primeros minutos de la jornada se ha alcanzado un máximo de $81, el precio del petróleo Brent. ¿Qué podemos decir al respecto, Junior? Así es, totalmente de acuerdo. Como dije anteriormente, la estrategia de contención está ahí. Sin embargo, y vuelvo a repetirme, los precios del petróleo no dependen estrictamente de las decisiones del presidente de los Estados Unidos ni de las estrategias militares que tengan. Obviamente va a haber un impacto en los mercados y va a haber un impacto en los precios del barril. Esto va a depender muchísimo de cuánto se vaya a extender ahorita mismo esta intervención militar liderada por los Estados Unidos, secundada por el Estado de Israel y por supuesto por los aliados militares en la región. Entre más se extienda esta campaña militar, ahí vamos a estar entonces sí en presencia de un aumento sostenido que puede traer consecuencias catastróficas, no solo sobre la población estadounidense. Hablamos de ellos porque obviamente el presidente Trump protege los intereses de su población, pero esta afectación va a ser general. Recordamos los primeros meses del 2022, cuando los precios del combustible llegaron inclusive a duplicarse, el combustible ya a la hora de utilizarlo en las diferentes distribuidoras, llegaron al doble o al triple en momentos determinados del 2022 y luego fueron disminuyendo sostenidamente conforme se iba estabilizando hasta cierto punto el frente. Lo que va a ocurrir acá muy posiblemente es ese efecto boomerang en el que puede haber un aumento sostenido dependiendo de la duración del conflicto para luego volver a los márgenes en los que se encontraban. Sin embargo, si se me permite la apreciación, desde mi punto de vista, Irán no tiene la capacidad militar en este momento para sostener un conflicto de larga duración, a diferencia, por supuesto, de Estados Unidos, Israel y sus aliados regionales. Claro, porque inicialmente habían hablado de una intervención, de una operación de unos 5 días aproximadamente, y hoy el presidente Donald Trump en las últimas horas pasa a hablar de eventualmente un operativo de 4 semanas de extensión. El del estrecho del Hormuz, sin embargo, no es el único cuello de botella en riesgo. El Mar Rojo, Junior, también se ha convertido en escenario de presión estratégica. Esta ruta marítima conecta el Océano Índico con el Mar Mediterráneo a través del estrecho de Bab al-Mandeb y el canal
de Suez. Por allí transita cerca del 10% del comercio mundial, que bueno, si lo sumamos a ese otro porcentaje de Hormuz, ya se va convirtiendo en un cuello de botella bastante importante que puede generar también sus estragos económicos. Forma parte clave del flujo del petróleo, de mercancías que van de Asia a Europa. En esa zona opera el grupo rebelde Houthi de Yemen, respaldado por Irán, que ha alterado la libertad de navegación también allí en otras ocasiones. Si en Hormuz Teherán tiene capacidad directa de presión en el Mar Rojo, lo hace a través de un proxy armado, generando un doble foco de inestabilidad en dos de las arterias energéticas más importantes del planeta. ¿Tú ves probable que además del estrecho de Hormuz genere volatilidad en los mercados, una eventual consecuencia y respaldo de los hutíes, otra vez poniendo en su blanco el Mar Rojo? Así es, totalmente de acuerdo. Me parece una lectura bastante ilustrativa que demuestra muy bien lo que puede ocurrir en un escenario, digamos, donde las piezas del ajedrez geopolítico empiezan a movilizarse y empiezan a tomar cada una su lugar. Sin embargo, no vamos a subestimar a los hutíes en Yemen, pero hay que tener muy presente cómo se están desarrollando los acontecimientos en este momento para tener una mejor lectura de lo que podría ocurrir, ¿verdad? Aquí estamos bajo el supuesto de elementos que podrían ocurrir. Y para poder analizar esos elementos hay que tener muy bien visualizado cómo se están desarrollando los acontecimientos ahorita mismo en esta escalada militar. Este comentario te lo hago por lo siguiente. Ahorita mismo los hutíes, y no solo los hutíes, sino también Hezbollah y Hamas, se encuentran en un periodo de contención militar sostenido debido a la falta de financiación precisamente de la República Islámica de Irán. Eh, los hutíes fueron fuertemente golpeados en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas durante los periodos de 2023, 2024 y principios del 2025. Fueron mermadas sus puertos, sus elementos donde guardaban la artillería, las bases donde guardaban las artillerías y también líderes principales de estas organizaciones terroristas, hablando específicamente de Yemen y Hezbollah. Por eso, de los hutíes y Hezbollah. Por eso los hutíes, durante el periodo de los ataques que realizaron Israel y Estados Unidos, no se han reportado, no han lanzado, no han realizado declaraciones, precisamente porque no se encuentran en la capacidad de realizar un ataque y empezar a obstaculizar, como lo hicieron ya en el 2023, este estrecho que comunica el Océano Índico con el Mar Mediterráneo, podría significar un ataque. En aquel momento era de Israel, pero estamos hablando que ahorita mismo están los tres principales portaaviones de los Estados Unidos que con muchísima facilidad, y los portaaviones con el armamento militar correspondiente, ¿verdad?, que podrían realizar un ataque sostenido y acabar con la revolución de los hutíes en el Yemen. Entendiendo eso, las fuerzas paramilitares van a estar en ese proceso de contención en el que prefieren mantenerse apaciguadas antes que mover el avispero y que eso signifique un ataque sostenido y colectivo, ya no solo de Israel, que era el que los hacía, Sí. sino también ahora en colaboración con los Estados Unidos y países del Golfo que ya han declarado abiertamente su apoyo a la operación de Estados Unidos en contra de Irán. Junior, ¿qué puede pasar con, o mejor, cómo van a reaccionar las economías de China e India, economías dependientes de lo que pueda salir de esa parte del mundo? Estamos hablando de ese estrecho de Hormuz. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el panorama para China e India en las próximas semanas? Vamos a ver, estos dos actores, que no son necesariamente regionales, pero que sí tienen intereses muy grandes, principalmente China con Irán, porque China desde hace mucho tiempo es una especie de garante económico de la República Islámica porque le compra petróleo sancionado por Estados Unidos en diferentes ocasiones. Y China es el principal comprador junto con Rusia del petróleo iraní. Pero no es como que China hace un favor, realmente, si bien es cierto, realiza estas compras, las hace a precios de mínimos históricos y está comprando el petróleo a un precio muy, muy, muy barato y conveniente. Lo mismo está haciendo China con Rusia, comprando petróleo muy barato, aprovechando las sanciones que los Estados Unidos
y sus aliados le impusieron en todo el periodo de la guerra con Ucrania. En el caso de Irán, básicamente del 2016 con la llegada de Donald Trump, estas sanciones han ido incrementando. Entonces China es el actor que está perdiendo en este contexto. Por otro lado tenemos a India. India podría ser más bien el ganador pasivo de esta lucha. ¿Por qué? Porque si Irán se debilita y logran realizar un cambio de régimen, recordemos que el primer ministro de la India, Modi, estuvo hasta hace unos pocos días en Israel, no solo realizando una visita diplomática y firmando acuerdos entre Israel y la India, sino también entendiendo que la apertura de que la India no le compra petróleo a Irán, y si la India logra, perdón, y si Irán logra cambiar de régimen y puede volver a vender petróleo ya no sancionado, la India puede aprovecharse de ese contexto y comprar petróleo mucho más barato en relación a el costo que le genera el traslado. Entonces, la India podría ser más bien un ganador pasivo en este contexto. Bien, estábamos conversando con Junior Aguirre sobre los intereses geopolíticos, los intereses geoeconómicos a propósito de estos enfrentamientos que estallaron el fin de semana. Hablabas del factor China y hace algunos instantes atrás hablábamos del factor Ucrania, porque quizá había un silencio de pronto estratégico de Rusia. ¿A qué podría obedecer el silencio de China, que no hemos visto condenar con la vehemencia que quizá en su momento condenaba las acciones contra un aliado que tuvo también en Oriente Medio, el ya extinto régimen de Bashar al-Assad en Siria? ¿Por qué ese silencio chino? China desde hace 25 años, más o menos 20, 25 años, tiene una política de apaciguamiento. China entiende que la mejor estrategia en periodos de guerra y de río revuelto es mantener un perfil bajo, hacer las declaraciones específicas que se tienen que hacer, enviar correos a los diplomáticos que están involucrados y hacer llamamientos a la paz. Porque China lo que defiende son sus intereses económicos. Si bien es cierto, va a haber una afectación, que ya la hubo en un principio el pasado 3 de enero, cuando en la operación extracción de Nicolás Maduro, Estados Unidos pasa a ser la administración o la albacea del petróleo de Venezuela, y ahora en Irán, estos dos golpes que se lleva China son golpes de una economía que es muy fuerte, pero que va a tener una afectación muy leve cuando deje de conseguir el petróleo a bajo precio que estaba consiguiendo. China no puede hablar, vamos a ver, de forma abierta cuando lo que estaba haciendo tenía componentes ilegales, porque China pertenece a la misma organización que realiza estas sanciones internacionales y tiene como socio comercial a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el que lidera estas sanciones. Por lo tanto, comprar petróleo iraní y petróleo venezolano en su contexto, si bien es cierto, le beneficiaba, era ganancia que obtenía del famoso río revuelto que acabo de mencionar. Por eso la timidez al momento de reaccionar y, como he dicho anteriormente, mientras los intereses de China se sigan respetando, no va a haber una entrada ni mucho menos directa, porque esa tampoco es una característica de la República Popular de China, de este gigante asiático, que es envolverse en conflictos regionales. Y también es muy importante mencionar que posiblemente, y esto ya es en el área de la especulación, China, como sabemos, desde hace muchos años tiene intereses en la antigua isla de Formosa y tiene una reclamación territorial sobre Taiwán. Por lo tanto, no nos debe extrañar que este silencio pueda tratarse de un favor que esté adelantando en un contexto, en este contexto, perdón, tan volátil como el que se está desarrollando en el Medio Oriente. Sin embargo, como mencioné, eso simplemente es una lectura muy personal, más que algo apegado a una cuestión en desarrollo. Muy bien, le agradecemos a Junior Aguirre, analista internacional, por haber estado con nosotros aquí en esta transmisión especial de NTN 24. Junior, una buena tarde-noche ya para usted desde Costa Rica. Gracias por la compañía. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.